para el tema de hoy lo que quería conversar era, anoche veía un informe en el programa del señor Lanata, el de Periodismo para Todos, muy interesante, sobre cómo ciertos punteros políticos con cooperativas y demás le robaban un porcentaje de los planes sociales a los pobres y todos, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo va a pasar esto en Argentina? Como con cara de sorpresa, como si nunca hubiéramos sabido que esto pasa hace años en Argentina. Y me pareció interesante hablar del tema de la pobreza una vez más, porque si bien muchas veces hemos dicho acá que en Argentina es un país que tiene serios problemas culturales, porque adoptamos como sentido común o como obvios cosas, ideas o conceptos que en cualquier otro país normal o civilizado del mundo ya hace rato que entendieron que no funciona y han tomado el camino completamente opuesto. Acá de alguna manera seguimos insistiendo, como pensando que somos un país mágico en el que las cosas que funcionan para los demás acá no funcionan y viceversa. Podemos insistir en hacer todo mal que en algún momento creemos que nos va a ir bien y los resultados están a la vista, ¿no? Y la pobreza va en ese sentido. Cada año que pasa inyectamos más plata en el tema con la misma idea de que la pobreza se soluciona repartiendo plata y tirando planes y por más que cada año aumentamos el número de plata, al mismo tiempo aumenta el número de pobres. Entonces es un fracaso repetido, pero también por esta insistencia de ir y cada vez con más plata y con más insistencia a tratar con la misma solución un problema que hace décadas no podemos solucionar. Y me parecía interesante conversar también, explicar un poco qué es esto de la ideología del pobrismo que viene directamente de ahí, ¿no? Que es una teoría que le gusta mucho al Papa Francisco, ¿no? Y esto no es un invento mío, está en un libro de Ignacio Zuleta, salió hace poco una biografía sobre el Papa que gente se ha entrevistado con él y todo en lo que ellos creen, o el Papa mismo cree y sus seguidores, es que el capitalismo como tal naturalmente genera pobreza, no hay manera de sacar a todos de la pobreza, va a crear riquezas para uno y pobrezas para otro. Entonces, como se desequilibra de alguna manera, hay una injusticia a vista de ellos, hay que meter una intervención, tiene que venir alguien, el Estado, a sacarle plata a los que les fue bien, que ellos llaman ricos, para hacer un reparto, una redistribución. Y esto es algo que muchas veces habrán escuchado en Argentina, palabras como hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, la economía no se asienta en la calle, hay que hacer una nueva redistribución del ingreso, ¿no? Esta economía es muy injusta. Bueno, viene un poco de esta ideología, el pobrismo, ¿no? Es decir, hay necesariamente que haya un repartidor, previamente un ladrón que le saque a alguien y reparta, porque el sistema según ellos, el capitalismo no alcanza para todos, sí. Y a partir de ahí me parecía que ocurre también lo de la nata, lo que vimos en el programa de anoche, y quería razonar un poquito esto, que qué viene a ser la pobreza primero, ¿no? Y creo que es algo que definimos por supuesto, ¿no? Así como definimos la luz la oscuridad como la ausencia de luz, entendemos lo que es el frío cuando sabemos lo que es el calor, sabemos lo que es el hambre cuando estamos saciados. Bueno, la pobreza la entendemos cuando sabemos qué es la riqueza, porque antes del capitalismo no se hablaba de este tipo de problemas. Claro, el 90 y pico % de la población estaba en la pobreza y el restante porcentaje vivía en condiciones, si bien mejor que los otros, no muy dignas si lo comparamos como se vive hoy en día. La verdad que todo el mundo vivía bastante mal. Entonces, claro, no tenía sentido hablar. Empieza a partir del capitalismo y el aumento enorme de la productividad y una gran cantidad de riqueza generada que sacó a muchísima gente de su situación natural de pobreza en la que estaba, pudiendo permitir el ascenso social y un montón de cosas más, y gente que arrancó sin nada pasó a tener fortunas incalculables. De hecho, hay un documental de History Channel, que ahora no recuerdo el nombre, que los grandes de la historia, una cosa así, que explica cómo empezaron los Rockefeller, ¿no? Los Carnegie, todos los grandes empresarios de Estados Unidos, que tipos millonarios como pocos, y eran tipos que en sus inicios, algún tatarabuelo, era un cagado de hambre que laburaba en el puerto y que buscaba alguna oportunidad de hacer un mango, y por tener la suerte vivieron en un país que lo dejó desarrollarse y crecer trabajando, llegaron a construir fortunas que después obviamente muchos herederos disfrutaron quizás sin trabajar. Pero a partir de eso es que entendemos la pobreza como un problema, porque entendemos que hay gente que logró ver la riqueza y en vez de entender que el camino era seguir por ahí, se abre un poco el foco de que a lo mejor el capitalismo es lo que la genera, y esa es la ideología del pobrismo. Pero si sacamos todo relato, lógicamente podemos deducir dos cosas. Una, que el capitalismo, la riqueza, al aumento de la riqueza va a disminuir la pobreza y viceversa. Eso es una suma inversamente proporcional. Cuando aumento la pobreza es porque bajé la riqueza y viceversa. Y lo segundo es que cuando yo dejo de producir riqueza, por más que era muy eficiente en hacerlo, me convierto a la pobreza, porque es un circuito constante, no es algo para siempre, es algo que está en permanente movimiento. Entonces, de ahí que uno quería analizar un poco esto. ¿Qué problema tiene la Argentina? Digo, ¿por qué cuando los demás países del mundo están bajando la pobreza a cifras de un dígito o menos, y muy, muy bajitas, y nosotros estamos en una pobreza del 30 y pico %, que obviamente que es un problema, obviamente que es feo y que es triste y que a todos nos molesta y nos enoja? ¿Pero por qué? ¿Por qué la Argentina? Y creo que va un poco en lo segundo que decía. Argentina es un país que se fundó
cuando se dictó la primera constitución liberal, como un país totalmente pobre. Esto era un desierto, no había nada que en Argentina, no había puentes, no había caminos, no había educación, no había escuelas, no había el agro que tenemos ahora, no éramos competitivos en nada. Habíamos sido una colonia española que directamente sacaban las riquezas y se las llevaban, y después tuvimos guerra civil, pero nunca fuimos un país próspero. Y de golpe arrancando de la nada, pero con una cultura muy fuerte de trabajo y de permitir y fomentar la productividad, logramos no solo aumentar la riqueza del país y mejorar el nivel de vida de los que vivían acá, sino que mucha gente se escapaba de sus países porque no los dejaban progresar y venían a la Argentina en busca de una oportunidad, no de un subsidio, en busca de una oportunidad de crecer laburando. Y eso lo podemos ver en las historias de nuestros abuelos, de tatarabuelos, y todos tenemos alguna raíz que si vamos hacia atrás, vino sin un mango a la Argentina. Y después la Argentina en un momento, en 1940 para acá, quizás antes, decidió seguir el camino contrario, y toda esa riqueza que habíamos generado se nos fue de las manos, empezó a desvanecer, y empezamos con estas cosas de meter plata a la gente, de regular la economía, de impedir crecer, de impedir invertir, de impedir trabajar. Y nos pusimos cada vez más pobres, y cada crisis que tenemos por las jodas fiscales que se manda la política terminan en crisis enormes con un gran aumento de la cantidad de pobres, al punto que cada vez se vuelve más estructural. Y en este sentido, después de la crisis del 2001, quedó un gran porcentaje de gente en la pobreza, ¿no? Casi el 50%. Y el Estado salió en la ayuda con planes sociales y generó una cultura que hace mucho daño, que al día de hoy existe, y que es el problema que se veía anoche en la televisión, que son estas cooperativas de trabajo, ¿no? Es decir, como Argentina es un país en el que no se puede invertir porque te matan impuestos y no te dejan ganar plata, y de golpe al que le va un poco bien y a pesar de todas las trabas que pone el Estado de impuestos logra ganar un mango, se lo mira mal porque de golpe es el responsable de la pobreza. El Estado gastó una fortuna y no puede solucionar el problema, y la culpa la tiene el que labura y no pide nada, y encima pone plata para impuestos. Y entonces no se puede invertir, y es así todo. Invertir, si querés contratar a alguien, no puedes darle trabajo, porque de golpe, si ve que era un trabajo y Ale tipo de dar un trabajo, primero tienen que pasar por una serie de intermediarios: sindicatos, Ministerio de Trabajo, la RT, regulación de acá, aporte de allá, todo con su respectivo costo y su respectivo curro, claro, haciendo carísimo contratar a alguien. Sí, ni me voy a poner a hablar de lo que son los juicios laborales y el espanto que es la justicia laboral. Y entonces se vuelve imposible contratar, y si de golpe lográs escaparte de eso, como hace la gente de Uber o de Rappi, te dicen que sos un delincuente, porque ¿cómo vas a hacer plata sin permiso del Estado y sin permiso del sindicato? Vos sos un chanta, no, vení para acá que tampoco se puede, te rompen el taxi. A la gente de los chicos del Rappi les quieren regular el laburo para encarecerlo y que se queden sin nada. Y de golpe, obviamente como no hay laburo, mucha parte la toma el Estado. Tenemos un gran empleo público en Argentina, pero hay una parte marginal que no tiene trabajo y no está en condiciones, quizá a consecuencia también de un pésimo sistema educativo, no está en condiciones de acceder a uno, que entra en estas llamadas cooperativas de trabajo, que son peor que un subsidio, porque el subsidio de última es un dinero que recibís de forma temporal hasta que vos te insertes de nuevo en el mercado laboral. Acá es un estilo de vida. Y la cooperativa de trabajo es que a mí me agarra un tipo y me recluta para hacer trabajitos, y voy y cumplo un horario y me pagan un sueldo, independientemente de la riqueza que uno genera. Entonces eso no es trabajo, eso es un subsidio encubierto, porque no estás trabajando, no estás generando riqueza. Hacer manualidades y juntar cartones con Grabois no es generar riqueza, es recibir un subsidio encubierto, que encima lo paga el Estado, no lo paga Grabois. Y de golpe pasa esto, y mucha gente se acostumbra a que tiene un laburo, pero en realidad no tiene un laburo, y salen, y como no, su productividad no tiene nada que ver con el sueldo, bueno, en realidad su laburo lo pueden ocupar en cualquier cosa, tienen que cumplir un horario, un día juntan cartones y un día cortan una calle porque el patrón los mandó. Y entonces se vuelve un sistema de extorsión, porque esta mano de obra que tiene esta gente de las cooperativas te permite regentear a un montón de gente para actos políticos, para aplaudir el libro de Cristina Kirchner, para aplaudir la candidatura de fulanito, para cortar una avenida. Y hay algo que me molesta muchísimo, porque, claro, es tanta la fortuna que se lleva esta gente extorsionando que de golpe ahora nos enteramos por los programas de televisión que hay un montón de piqueteros y punteros millonarios, claro. Si hacen y manejan la plata como se les cantan las pelotas. Y esta gente no les puede discutir nada porque le roban la mitad del plan. ¿Y qué le van a decir? Si mucha gente ni siquiera sabe cómo plantearle un juicio. Entonces, hay una gran injusticia que me molesta, y que es, de un lado, no, esta gente que vea esto como solidario, ¿no? Mira qué bueno, Juancito se puso una cooperativa y ayuda a la gente y les consigue laburo, y va y les pelea subsidios y los lleva a cortar calles para que hagan valer sus derechos, ¿no? Y esto va de todo, ¿no? No solamente de los kirchneristas, ni Grabois, esto va de la izquierda, la corrección política de Intratables y la mesa de Fantino, ¿no? Un montón de gente que ve esto como solidaridad cuando en realidad es una hija de putez total, es un asco lo que están haciendo. De solidario no tiene un carajo, porque no solo no ponen
ponen un mango de la suya. Casi esclavizan a la gente y lo poco que le dan a esa gente lo hacen con plata tuya, no, de solidario no tiene nada. Y lo otro que me molesta, del otro lado de la sociedad también, esto de decir, estos negros cortacalle, piqueteros, son unos vividores. Claro, esta gente es rehén, el hijo de puta, el piquetero, el vago, el chante, el parásito, es Grabois, es Milagrosala, es toda esa gente que vive y lucra con la pobreza, este gran negocio, esta gran pyme que han montado sobre la pobreza y la ideología del pobrismo, que es una reforma que tenemos que hacer urgente en Argentina, casi tan importante como una reforma laboral, porque no podemos tener un país cuando tenemos al 30% de la población secuestrada por un montón de gente hija de puta que encima se llama solidaria. You have to be a boy to be a Boy Scout. In the name Boy Scouts. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I'm just trying to work that out. Ha, gotcha. Empezó siendo el patriarcado, luego fue el heteropatriarcado y ahora es el heterocapitalismo patriarcal.